Recuerdo esa tarde con una claridad casi incómoda. El autobús entró en el pueblo justo cuando el sol se escondía tras los cerros de Veracruz. El aire olía a leña y tierra húmeda, como siempre en ciudad de niebla, un rincón detenido en el tiempo, donde las fachadas siguen desmoronándose igual que hace décadas y los jardines crecen salvajes tras rejas oxidadas. La casa de los padres de Alejandro, mi esposo, seguía en el mismo lugar, en una calle secundaria, al borde del monte. La misma reja de metal chirriante, el mismo árbol de aguacate junto a la entrada. Pero todo me pareció ajeno. Incluso yo. Mi marido, como en los últimos meses, se había quedado en la capital. Otro viaje de trabajo. Últimamente, su vida parecía transcurrir fuera de nuestra casa. Yo ya no me enojaba. Había aprendido a agradecer esos silencios. María Teresa, mi suegra, me recibió con su sonrisa cortés de siempre. Ni cálida, ni fría. Me ayudó con la maleta y me guió directo a la cocina, donde el té ya hervía. Hablamos de lo de siempre, el clima, los perros, el pan del mercado. Como si no hubiera pasado medio año desde mi última visita. Como si todo siguiera igual. Don Ernesto apareció después, cuando yo ya subía la escalera. Sus pasos, firmes y pausados, resonaron sobre el suelo de madera. Los reconocí de inmediato. Volviste, dijo, no como pregunta, sino como hecho. Me giré. Ahí estaba, alto, delgado, con una camisa abierta y el mismo porte sereno. Sus ojos oscuros seguían teniendo esa dureza serena que antes me resultaba masculina, casi atractiva. Sí. Unos días. Asintió sin decir más y desapareció en la cocina. Pero algo en su voz titubeó. Lo noté. No estaba tan seguro. O quizás, solo buscaba mantenerse así. Los días siguientes fueron mecánicos. Ayudaba en casa, regaba las plantas, paseaba al perro. Alejandro apenas llamaba. Cuando lo hacía, hablábamos del clima en la capital o de cosas sin importancia. Nada más. Ya no había entre nosotros ese nosotros. Don Ernesto, en cambio, estaba siempre allí. A veces al amanecer, recogiendo hojas en el patio. O por la noche, sentado bajo el árbol de aguacate con su taza de café. Nunca hablaba mucho. Pero a veces, me miraba de reojo. Una mirada fugaz, que se quedaba en mi piel. Yo también lo notaba. Me erguía sin darme cuenta cuando lo sentía cerca. Detenía el paso si oía sus pasos detrás de mí. Mis sentidos se afinaban, como si cada gesto suyo tuviera otro lenguaje. Uno íntimo. Silencioso. Una tarde, María Teresa fue a visitar a su hermana. Don Ernesto y yo nos quedamos solos. Él salió al porche con un cigarro y me miró. El viento se calmó. ¿Te parece si nos sentamos un rato? Asentí. A pesar de que algo dentro de mí pedía distancia. Nos sentamos. Él encendió el cigarro. Yo, con mi taza de té, jugueteaba con el asa. Todo parece igual, dijo mirando las sombras entre los árboles. Pero nada lo es, ¿verdad? No respondí. Lo sabía. Tenía razón. ¿Estás cansada? Un poco. Aquí es fácil olvidar las cosas. Eso es lo que asusta, murmuró. Su mano, al mover la cenicera, rozó mi brazo. Apenas un toque.
pero mi piel se incendió. Él no reaccionó. Como si no lo sintiera. Pero yo sí. Y su silencio lo decía todo. A partir de ese día, el aire cambió. Yo lo buscaba en los espacios pequeños, en la cocina cuando ponía la taza más cerca de lo necesario. En el jardín, cuando nuestras miradas se cruzaban brevemente. No era fantasía. Era otra cosa. Algo que se gestaba sin hablarse. Que se instalaba en los márgenes de lo cotidiano. Una mañana bajé y lo vi en la cocina, de espaldas, sirviéndose café. Llevaba una camiseta gris y pantalones de lino, su cabello aún mojado por la ducha. Me detuve, sin hacer ruido. Buenos días, dijo con la voz grave, aunque levemente temblorosa. Puse agua para té, contesté, sabiendo que ya no estábamos como antes. Nos quedamos de pie. No nos tocamos. Pero el espacio entre los dos pesaba. Y entonces lo supe, algo había comenzado. No a gritos. No con fuego. Sino como la niebla en este pueblo, imperceptible al principio, pero imposible de ignorar. Los días pasaban lentos, casi densos. El calor en Ciudad de Niebla se volvía pegajoso al atardecer, y el viento traía consigo un murmullo que sonaba a recuerdos. Don Ernesto seguía apareciendo y desapareciendo como si el tiempo no tuviera importancia para él. Pero cada gesto, cada breve encuentro, cargaba un peso nuevo. María Teresa anunció que viajaría 3 días a Coatepec para visitar a una prima enferma. Se despidió con el mismo tono práctico de siempre. Yo fingí normalidad. Ernesto solo asintió. Pero cuando cerró la puerta tras ella, sentí que algo invisible cambiaba de lugar. La casa se llenó de un silencio distinto. Más hondo. Más íntimo. El desayuno fue breve. Él colocó su taza demasiado cerca de la mía. No dijo nada, pero su mirada bajó lentamente por mis brazos descubiertos. Yo llevaba una blusa liviana de lino, blanca, y una falda larga de algodón que apenas rozaba mis tobillos desnudos. Sabía lo que hacía. O quería creer que no. Durante el almuerzo, me puse un vestido de tirantes que casi nunca usaba. Color crema, simple, con escote en los hombros. Era fresco, ideal para el mediodía cálido. Ernesto entró sin hacer ruido. Caminó hasta la mesa. Puso el pan cerca de mí. Sus dedos rozaron los míos. Apenas. Pero el aire se volvió denso como tormenta a punto de estallar. Estás distinta, dijo de repente, sin mirarme. ¿Y tú no? No respondió. Se quedó sentado, con la mirada perdida en el mantel, sin tocar el plato. Me asustas, susurré. No a ti, dijo él con suavidad. Me asusta lo que reconozco en mí. No dije nada. Me retiré a la habitación, me senté en el suelo. Mi respiración era irregular. Mis manos temblaban. Sentía que estaba al borde de algo que no sabía nombrar. Y lo peor, no quería detenerme. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, descalza, en una camiseta larga que apenas me cubría las piernas. Llevaba calcetas suaves, de lana tejida. El piso estaba fresco. El jardín oscuro. Él ya estaba allí. Sentado bajo el aguacate, con una camisa clara de manga corta. Fumaba en silencio. ¿No puedes dormir?
Preguntó sin volverse. Asentí. Me senté cerca, sin tocarlo. A veces siento que este lugar es una trampa. ¿Por qué? Porque todo parece igual, pero nada lo es. Uno olvida quién es aquí. Giró el rostro hacia mí. Sus ojos eran oscuros, pero esa noche brillaban. Has cambiado. No supe qué decir. Pero lo vi. Vi cómo me observaba, cómo seguía cada gesto mío con una atención que dolía. No era lujuria. Era reconocimiento. Y eso era peor. Yo también lo veía. Sus manos, sus movimientos contenidos. Y ese olor a tabaco suave mezclado con la noche húmeda. Me quemaba por dentro. Al día siguiente, cocinaba sola. Llevaba un vestido suelto, con escote que dejaba mis hombros descubiertos. Él entró. Se detuvo a mi lado. Su mano pasó junto a la mía, buscando el cuchillo. El calor de su cuerpo detrás de mí hizo que se me erizara la piel. No hubo palabras. Durante la comida apenas probamos bocado. Nos mirábamos. Nos evitábamos. Todo al mismo tiempo. Tú no eres la misma, dijo él finalmente. Y tú me confundes. No me temas. No te temo a ti. Él entendió. Lo vi en sus ojos. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio total, bajé a la sala. Él estaba ahí, con un libro en las manos que no leía. La lámpara lanzaba una luz suave sobre su rostro. Me acerqué sin hablar. Él me sirvió té de un termo ya casi frío. Me lo tendió. Yo estaba en silencio. Sin calcetas. Mis pies descalzos sobre el suelo frío. Mis dedos temblaban. Estás temblando, dijo sin dejar de mirarme. Es por ti. No se inmutó. Solo dejó su taza, se inclinó y puso la mano sobre el borde del sofá. Si me acerco, ¿te irás? No lo sé. ¿Quieres que me acerque? No respondí. Pero tampoco me alejé. Nunca te he tocado, dijo él con la voz más baja. No lo haré si no lo haces tú. Y entonces lo entendí. Yo debía dar el paso. Él ya lo había hecho. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba en silencio. La luz del farol se reflejaba en el vidrio. Mi reflejo era nítido. Mi cuerpo hablaba por mí. No sé qué hacer, susurré. Él se levantó. No me tocó. Se quedó detrás. No hagas nada. Solo quédate. Su aliento rozó mi cuello. Su mano, lentamente, descansó sobre mi hombro. No había urgencia. Solo calor. Peso. Verdad. Me giré. Nuestros frentes se tocaron. Y en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, el sol no entraba con su usual fuerza. La luz se filtraba tenue, como si también ella supiera que algo había cambiado. Me desperté antes que él, con el cuerpo aún ardiendo por la memoria de su cercanía. En mi camisón de lino blanco, bajé descalza a la cocina. Preparé café. Me puse su camisa de franela azul que había dejado en el perchero. Aún olía a él. A tabaco suave, a madera, a madrugada.
Me sentí absurda y plena al mismo tiempo. Cuando entró, sus pasos sonaron pesados. Me encontró de espaldas, el cabello recogido en un moño flojo, la camisa apenas cubriéndome hasta los muslos. No dijo nada. Solo se acercó, se sirvió café y se sentó. «Te ves distinta», murmuró sin mirarme directamente. «Estoy distinta», asintió en silencio. Ese día salimos al mercado del pueblo. Había que comprar algunas cosas para cuando regresara María Teresa. Él condujo. Llevaba una camisa blanca arremangada y pantalones caqui. Yo opté por un vestido ligero color verde agua, con falda amplia y tirantes cruzados. En los pies, sandalias simples. Pequeños aros de plata y una trenza suelta me daban el aire de una mujer serena, aunque por dentro el corazón me golpeaba como tambor. En el camino, su mano rozó la mía varias veces. Como sin querer. Pero no lo era. Paramos en la carretera, junto a un campo de girasoles que ya empezaban a marchitarse. Me bajé. El viento era fuerte, el cielo claro. «Aquí, se respira mejor», dijo él, mirándome con calma. «¿Aún tienes miedo?» «Ya no». Y entonces, por primera vez, tomó mi mano. No la apretó. Solo la sostuvo. Como si ese gesto bastara para contener todo lo que no podíamos decir. Al regresar, la casa nos recibió en silencio. Él dejó las bolsas en la cocina, fue a su habitación. Yo subí a la mía. Pero no cerré la puerta. Más tarde, ya entrada la noche, escuché sus pasos. Lentos, firmes. Se detuvieron frente a mi cuarto. Golpeó con los nudillos. «¿Estás lista?» No respondí. Solo me acerqué y abrí la puerta. Llevaba un camisón de seda champán, largo, con tirantes finos que apenas se sostenían sobre los hombros. Encima, una bata delgada que se deslizaba al andar. Su mirada me recorrió sin prisa, pero sin ocultarse. No dijo nada. Entró y se sentó al borde de la cama. Yo me acerqué. Sus manos se posaron sobre mis caderas con la más leve de las presiones. Su frente se apoyó contra la mía. «No te voy a pedir nada», dijo él. «Solo dime que no estás sola». «Ya no lo estoy». Lo demás fue silencio. No hubo urgencia, ni prisa. Sus manos se deslizaron por mis brazos, por mi espalda. Acariciaban la tela, no la piel. Pero cada roce era un incendio contenido. Me senté a su lado. Apreté su mano. La llevé a mi pecho. Él me miró. «Estás temblando. Y tú estás conteniéndote. Es que no quiero romperte». «No vas a hacerlo». Nos recostamos. Sus dedos bajaron por mi muslo, sin tocar directamente. Solo sobre la tela. Como si quisiera memorizarme por encima de todo. Esa noche dormí sobre su pecho, mi mano en su muñeca. Sentí su pulso. Él, antes de dormirse, murmuró: «Ya no tiemblas. Es que estoy donde debo estar». Pasaron algunos días. María Teresa volvió de su viaje con la energía habitual, hablando del tráfico, de su prima y de los precios del café. Yo me movía con naturalidad por la casa, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, todo era distinto. Ernesto y yo apenas cruzábamos palabras frente a ella.
Él se mostraba atento, reservado, como siempre. Pero en los pequeños gestos estaba nuestra complicidad. Cuando me pasaba una taza de té y sus dedos rozaban los míos. Cuando al cruzarnos en el pasillo dejaba un espacio apenas mayor, como si el aire entre nosotros tuviera ahora más valor. Una noche, cuando su esposa se fue temprano a dormir, salí al patio. El aire era fresco, húmedo por la brisa que venía de las montañas. Tomé una camisa suya del perchero. Me cubrí con ella. Tenía su olor. Ese aroma que ahora me envolvía como un secreto. Me senté bajo el aguacate, abrazando mis rodillas. Cerré los ojos. Lo sentí llegar antes de oírlo. «Llevas mi ropa», dijo con una voz apenas audible. No sabía cómo explicarlo, susurré. Pensé que te asustarías. Me asusté. Pero no me fui. Se sentó a mi lado. Su presencia no era invasiva. Era cálida. Tranquila. Observó mis pies desnudos. «Estás helada», murmuró. Se quitó la chaqueta y la colocó sobre mis piernas. Su mano resbaló por mi pantorrilla con una caricia lenta, respetuosa, pero cargada de electricidad. «¿Por qué no das un paso más?», pregunté. «Porque aún no sueltas el pasado», contestó sin rodeos. Guardé silencio. Tenía razón. Aún dormía en la habitación de mi esposo. Aún llevaba el anillo. Aún inventaba excusas para justificar su ausencia. «¿Sabes lo que significa todo esto?», continuó él. «Si damos ese paso, no hay regreso». «Lo sé». Me tomó la mano. La cubrió con las suyas. No buscaba nada. Solo estar. Apoyé mi cabeza en su hombro. No por deseo. Por paz. Esa noche no hubo caricias ni promesas. Solo silencio compartido. Una intimidad que no necesitaba más. Al regresar a la casa, me dirigí a mi habitación. Me quité el anillo. Lo guardé en una pequeña caja de madera. No por enojo. No por despecho. Fue un acto de liberación. Desde entonces, ya no evitábamos mirarnos. No nos escondíamos. Pero tampoco provocábamos. Era una calma nueva. Como un amanecer antes de que el mundo despierte. María Teresa, si lo notaba, no decía nada. En su universo, todo tenía que mantenerse en orden, yo, la esposa de su hijo, él, su compañero. Todo lo demás, no se decía. Y así, bajo el mismo techo, continuamos como actores de una obra vieja, con libretos que ya no sentíamos. A veces, en las mañanas, me ponía su camisa sobre el cuerpo desnudo, preparaba café y me quedaba sola en la cocina. Solo en ese instante me sentía real. Antes de que empezaran los pasos, las voces, los relojes. Una mañana, entró sin hacer ruido. Yo acababa de recogido el cabello en un moño desordenado. Llevaba un vestido largo, liviano, con tirantes finos. Mis pies descalzos apenas tocaban las baldosas frías. Se acercó por detrás. Me abrazó, suave, sin peso. «Así huele la mañana, cuando estás aquí». Sonreí. «A veces me asustas». «¿Por qué te hablo claro?» «Porque no quiero que pares». Ese mismo día fuimos al pueblo. En el coche, mientras conducía, su mano buscó la mía.
Sus dedos tocaron los míos como si fueran notas de una canción. Paramos en una llanura. Campos de agave, cielo abierto, un viento que despeinaba todo. Me abrió la puerta. Ven, dijo. Aquí se respira sin miedo. Bajé. Caminamos entre los surcos. Él detrás. El viento jugaba con mi vestido. Sentía su mirada en mi espalda. ¿Aún tienes miedo? Ya no. Tomó mi mano. No preguntó. No explicó. Solo lo hizo. En el camino de regreso, mi cabeza descansó sobre su hombro. Y supe que todo estaba decidido. Esa noche, cuando todo en la casa volvió al silencio y las luces se apagaron una a una, sentí su llamada incluso antes de que tocara a mi puerta. ¿Estás lista?, preguntó, con la voz más baja que nunca. No contesté con palabras. Asentí con un leve movimiento de cabeza, me levanté. Llevaba un conjunto de lencería color champán, discreto, elegante. Encima, un batín largo que se deslizaba sobre mis hombros. Él me miró como si no solo viera mi cuerpo, sino todas las veces que me contuve, que callé, que esperé. No hubo palabras. Caminamos hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta, como una invitación sin presión. Se detuvo junto a mí, levantó la mano y me acarició la mejilla con el dorso. Su gesto fue lento, cuidadoso. Como si tocara porcelana. No hubo prisa. No hubo urgencia. Sus dedos tocaron mi tobillo primero. Luego, subieron por la pierna, rozando apenas la tela del batín, sin invadir. No buscaba posesión. Solo presencia. Su mirada no era la de un hombre hambriento. Era la de alguien que por fin encontraba algo que pensó perdido. Me senté en la cama. Él se arrodilló frente a mí, tomó mis manos. No quiero que hagamos esto por lo prohibido. No lo hacemos por eso, respondí. Lo hacemos por lo que es verdad. Me ayudó a recostarme. Su cuerpo junto al mío, pero sin peso. Su respiración calmada, controlada, pero su pecho latía fuerte. Nos miramos durante minutos enteros. Nada más. Ningún apuro, solo ese silencio que envolvía todo. Sus labios nunca tocaron los míos. Pero sus manos acariciaban el contorno de mi cintura, de mi espalda, con una devoción que me desarmó. No buscaba explorarme. Buscaba entenderme. Sentirme. Dormí con la cabeza sobre su pecho. Mis dedos sobre su muñeca. Su calor cubriéndome mejor que cualquier manta. Al amanecer, ya no estaba. Pero sobre la almohada había una nota escrita con su caligrafía firme. Diste el paso. No tomaré más de lo que estás dispuesta a dar. Pero ahora, no estás sola en esta casa. El mundo no se rompió después de esa noche. Tampoco se transformó de inmediato. Todo quedó en pausa. Como si estuviéramos suspendidos en un paréntesis invisible. Seguíamos bajo el mismo techo. Con las mismas rutinas. Pero los gestos ya no eran inocentes. No evitábamos nuestros ojos. No fingíamos ignorar el peso de los roces al pasar cerca. María Teresa volvió a su rutina, sin comentar nada. Tal vez lo sospechaba. Tal vez no. En su universo todo debía seguir en orden. Una tarde,
mientras ella dormía temprano, salí al patio. Llevaba puesta su camisa gris, aquella que dejó colgada en la puerta. Me la abotoné solo hasta la mitad. En el aire había ese aroma familiar, madera, humedad y él. Me senté bajo el aguacate, donde todo comenzó. Él salió sin hacer ruido. Se detuvo al verme. «¿Te pones mi ropa?» No sabía cómo decirlo de otra forma. Pensé que te irías. Pensé en hacerlo. Pero no pude. Se sentó a mi lado, me observó en silencio. Su mirada bajó a mis piernas desnudas. ¿Tienes frío? No. No es frío. Puso su chaqueta sobre mí. Sus dedos acariciaron mi pantorrilla con cuidado, sin romper el momento. Después de un rato, le pregunté: «¿Por qué no haces más?» «Porque aún no has soltado todo. Porque yo no quiero obligar a nada». «Ya solté», dije. «¿Estás segura?» Lo miré. Mis ojos no temblaban. Esta noche, no habrá más puertas cerradas. Volvimos a entrar. Subimos juntos, pero no corrimos. Nos desnudamos del pasado, no de la ropa. Esa noche fue nuestra. Sin secretos. Sin miedos. Sin sombra de nadie más. Al amanecer, por primera vez, desperté sin pensar en lo prohibido. Desperté sintiéndome en casa. Una semana después, firmé los papeles del divorcio. Alejandro no se sorprendió. «Ya no estás conmigo», dijo. «No», respondí. «Ahora, estoy conmigo». Esa noche, Ernesto y yo nos sentamos frente a frente. «¿Lo lamentarás?» Ya dejé de temerme. Y por primera vez, sonrió con libertad.